Buenas tardes, es un gusto estar en esta casa que es también la mía, ya vieja conocida. Si se habla de cualquier fenómeno social, es necesario, es imprescindible mirar a la historia. ¿Qué se puede decir de la historia de la universidad? Pensemos en instituciones que tengan más de 500 años y sigan funcionando. Por ejemplo, hemos hablado de Newman, la Iglesia Católica, 2000 años. No preguntaré a los jefes, para evitar conflictos y situaciones comprometidas, así que voy a por ustedes. ¿Qué más podemos ver que tenga más de 5 siglos y siga existiendo? Bueno, la Universidad de Salamanca, las primeras universidades fueron las universidades islámicas, pero de institución. Institucional, efecto. Bueno, yo iba a decir primero, por ejemplo, el Parlamento inglés, algunos cantones suizos. En Valencia, España, el Tribunal de las Aguas, desde el siglo XIII, el que dirime los pleitos sobre el riego, y unas 70 universidades. La universidad surge, siglo XII-XIII, en torno a las escuelas catedralicias. Es un invento de la Iglesia, digamos. Tenemos hasta el día de hoy 70, las primeras Oxford, Bolonia, París. La primera de España fue Palencia, Salamanca. Mi próxima etapa de viaje por la región es la ciudad de Córdoba, Argentina, fundada en 1613. O sea, tenemos universidades por Europa, por América, centenarias, y se da una especie de paradoja, porque son lugares, son entidades que ocupan con frecuencia la misma sede desde hace siglos, con una estructura muy similar: facultades, rector, decano, catedráticos, con problemáticas muy parecidas. Por ejemplo, el estudiantil es un público que con frecuencia se agita, se revuelve. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, donde voy ahora, siempre tiene la gala que ahí surgió siempre la revolución. Concepción en Santiago, en Chile, y con frecuencia lo que los estudiantes reivindican es lo mismo hace 8 siglos, hace 3, hace 2 y ahora. Una continuidad, una estabilidad notable. Y a la vez se asocia a la universidad a la creatividad, la investigación, el nuevo saber, la ciencia. O sea, se combina la tradición con la innovación de modo único. Decíamos, la historia. Voy a distinguir, porque creo que es lo que hay en la realidad, 1, 2 y 3 modelos de universidad, que son el inglés, el alemán y el francés. Esto parece un chiste, ¿no? Como los chistes de va un alemán, un inglés. Bueno, pues 3 modelos. Porque verlos en su historia, de modo breve, lógicamente, nos va a ayudar a entender el rol, el título, ¿no? Modelo inglés. Bueno, ya adelanto. 3 modelos, 3 tipos, como se dice en sociología, tipos ideales, ¿no? 3 tipos distintos en su origen, hoy ya todos un poco mezclados y confundidos, pero aún reconocibles. Modelo inglés. Oxford y Cambridge, como paradigma. ¿Qué pasa allí? Bueno, la gente convive en los colleges, donde hay docencia, poca clase magistral y mucho trabajo de los personal bajo la guía de tutores, que viven allí con los estudiantes. Hasta el siglo XIX, los tutores de Oxford y Cambridge tenían compromiso o obligación de celibato. Era casi un ministerio eclesiástico, una especie de entrega a una causa noble. Conviven en el college, en el comedor, y en clubs de debate,
club de remo, de teatro, de boxeo, etc. ¿Y qué se aprende en Oxford o Cambridge? Siempre cito, hace un siglo, en 1920, un discurso del vicecanciller de Oxford en el comienzo del curso, a los nuevos estudiantes. Les pregunta, ¿para qué sirve pasar por la universidad? Pasar por Oxford. ¿Qué se van a llevar de Oxford? ¿Qué van a aprender? Y dice, muy sencillo. Lo que van a aprender es que cuando salgan de Oxford y vayan, claro, la gente que ahí sale de Oxford, aún en parte hoy, ¿a dónde iba? A la City, a los bancos, al Parlamento, al Imperio, al Ejército, a mandar, ¿no? Una minoría que iba a mandar en el Imperio y en Inglaterra, ¿no? Cuando salgan de Oxford y vayan a la vida social, cuando alguien hable, ustedes sabrán en el acto si ese que habla tiene o no algo que decir. Habrán adquirido criterio para decir, ese tipo habla con fundamento o ese tipo habla por hablar. No tiene nada que decir, ¿no? Y decía el canciller, esto es al fin y al cabo lo más importante de la vida. Aprender a distinguir. Nota a pie de página. Se podría definir educación en general, primaria, secundaria y superior, como aprender a distinguir una pera de una manzana, un Toyota de un Volkswagen, pero también lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Esto ya es más complicado, ¿no? Aprender a distinguir. Bueno, es lo que se aprende en Oxford, ¿no? Una cultura minoritaria, una forma de vida, de relacionarse, de tratarse, criterio para discernir en la vida pública quién tiene o no algo que decir. Hasta aquí el modelo inglés. ¿Qué pasa con el modelo alemán? Que, digamos, que adquiere su plenitud en el comienzo del XIX en Prusia, en Berlín, Humboldt, la Universidad de Humboldt. ¿De qué se trata en esa universidad? Se trata de hacer ciencia, de investigar. Por ejemplo, no hay plan de estudios, no hay carreras como aquí, no hay exámenes. En Alemania, ¿quién examina aún a día de hoy? El Estado. Dice, examen de Estado para ser médico, abogado, profesor. Eso a la universidad no le interesa, ¿no? Allí cada profesor hace ciencia y los alumnos le ayudan, le acompañan en el seminario. O sea, lo propio de ese modelo es el seminario. Un profe y pocos alumnos, ¿no? Bueno, por supuesto, si se estudia medicina hay que aprender patología 1 y tal. Pero, por ejemplo, en humanidades, en filosofía, ¿qué explica cada profesor? Lo que quiere y cambia cada año. Este año, Platón, tal y cual diálogo. El año próximo, Kant. El año siguiente, o sea, no hay un programa fijo que se dé cada año, no. ¿Y los estudiantes qué hacen? Siguen a maestros. Un año a Berlín con tal profesor, para aprender tal. Otro año a Múnich, otro año a Stuttgart. Y cuando me considero preparado, hago el examen de Estado. Puedo estudiar 3, 4, 5, 12 años, no pasa nada, ¿no? El examen es duro, ¿eh? Son 2 o 3 meses de exámenes. Hay que prepararlo con... Pero eso no es asunto de la universidad. Eso a la uni no le preocupa, ¿no? Ella hace ciencia, ¿no? ¿Y qué pasa en Francia? Napoleón, ¿no? Que es el modelo francés, latino, español y americano. Es lo que les hemos exportado, ¿no? No era así en el principio, cuando se fundan las primeras universidades, desde México hasta aquí es otro el concepto, pero ya cuando ustedes llegan a la independencia, se traen a Napoleón.
¿Y de qué se trata con Napoleón? La universidad es asunto del Estado. El Estado toma el mando. Y tenemos facultades, escuelas. ¿Para qué? Para formar técnicos, funcionarios, soldados, al servicio del Estado. Y aparecen los planes de estudio, las asignaturas, los programas, los manuales. Todo eso es napoleónico. Se cuenta de Napoleón, se discute si primero o tercero, pero da lo mismo, ¿no? Se reúne el gabinete de ministros con Napoleón, con el emperador, y el ministro de Educación saca su reloj del bolsillo del chaleco y dice: Sire, así se llamaba al emperador, ¿no? Sire, en este momento todos los alumnos franceses de tal curso, todos están traduciendo el mismo verso de Horacio. Esto es Francia. Centralismo, uniformidad, todo lo mismo. Universidad al servicio del Estado, para formar profesionales. Bueno, pues tenemos aquí los tres fines que componen el rol de la universidad, ¿no? Formar profesionales, hacer ciencia y transmitir una cultura, un modo de vida, ¿no? Un modo de pensar, de comportarse. Ahí están, ¿no? Así que se ve que lo ideal sería la síntesis de los tres modelos. Seguramente el más exitoso fue el alemán. Yo tengo formación alemana, barro para casa. El inglés es muy minoritario y elitista. Hoy, en Occidente, ¿dónde va la gente, los licenciados, los egresados, a hacer posgrados? ¿A dónde va la gente de modo mayoritario? ¿En Occidente? En el mundo occidental, en Europa, en América, ¿a qué país va la gente a hacer posgrados, si puede? Reino Unido, Alemania. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? La gente vota con los pies. O sea, ¿a dónde va la gente? Bueno, europeos, chinos, indios. El grado en Estados Unidos es flojito. Incluso en las buenas, en Harvard, Yale, etc. Es potente el posgrado, ¿no? Es muy potente, ¿no? Entonces la gente va allí, ¿no? Bueno, pues eso que encuentran allí es el modelo alemán. Porque en torno a 1900, unos 20.000 norteamericanos se formaron en Alemania. Y llevan ese modelo a Harvard, a Yale, a Stanford, Princeton, etc. Básicamente, ¿no? En Norteamérica hay de todo. Hay unas excelentes, otras malísimas, pero las buenas se han inspirado en el modelo alemán antes de la guerra, ¿no? De la guerra mundial. Así pues, hacer ciencia, investigar, ¿no? Formar en una profesión y transmitir una cultura, ¿no? Me gusta mucho un sociólogo español de la Complutense, recién jubilado, Víctor Pérez Díaz se llama. Él define la universidad como una conversación. ¿Sobre qué? ¿De qué se habla? Dice, de dos temas, de dos grandes temas. En el mundo de ciencias físicas, experimentales, de fenómenos observables, en la naturaleza o en el laboratorio. ¿Y de qué se habla en el mundo de humanidades? De textos. Hay un refrán alemán un poco malicioso contra la gente de letras, contra los filósofos, ¿no? Que dice, cuando un filósofo lee en voz baja, investiga. Y cuando lee en voz alta, enseña. Bueno, un poco sí. O sea, conversar sobre textos o conversar sobre fenómenos de la naturaleza al aire libre o en el laboratorio, ¿no? ¿Y quién conversa? ¿Quién debe hablar para que haya universidad? Habla Víctor Pérez Díaz de tres planos de conversación. Primera fila, lo siento, no hay otra. Has llegado un poco tarde, así que está ya el fondo ocupado. Pero de momento no te voy a preguntar, tranquilo, tienes una tregua para entrar en el ambiente.
¿quién conversa? Primero conversan los docentes. Es esencial que los profesores hablemos, conversar, ¿no? ¿Quién más conversa? Conversan los docentes con los alumnos. Y por último, ¿quién conversa? ¿Qué quedaría? Como Los alumnos. los alumnos entre sí. Esencial. O sea, conversan los profesores, profesores con alumnos y alumnos, ¿no? Si no hay esa conversación, no hay universidad. No hay, ¿eh? O sea, el saber, y esto ya es, por ejemplo, Platón y su academia. La academia de Platón es esto, ¿no? Platón habla de esa dialéctica, de ese roce de argumentos, de personas, y ahí salta la chispa de la verdad, ¿no? Hay que conversar, ¿no? Esto ha sido algo bueno del COVID, que ha puesto en valor lo presencial, el cara a cara, ¿no? No sé si han oído hablar, o son jóvenes, de los MOOC, de los MOOCs, ¿no? Massen Open Online Courses, ¿no? Hace 12, 15 años aparecen y gran emoción. Este es el futuro. Bueno, ya hace siglo y pico Thomas Edison dijo que en el futuro no habría libros, que el libro desaparecería como algo innecesario, superado, obsoleto, ¿no? Cursos online, la maravilla de las maravillas, ¿no? ¿Quién habla hoy de esos cursos online? Nadie. Son historia. Incluso ya antes del COVID, esos cursos tenían miles y miles y miles de gente apuntada. Y de esa gente, ¿cuánta terminaban los cursos? El 4 o 5%, no más, ¿no? Porque faltaba, la gente se apuntaba a la ligera, pero después no asistía, no hacía la tarea, fracaso. Como el cara a cara, no hay nada, ¿no? Yo soy un filósofo, nunca en mi vida he usado PowerPoint, debo decir, ¿no? Y tengo una frase que me ha hecho un poco famoso en Pamplona y en Chile, porque la citó en Chile un comentarista de televisión para criticar a Piñera, al presidente, que pedía a sus ministros PowerPoint cuando se reunía el gabinete, pero también usó material audiovisual. Esto es lo visual y yo pongo el audio comentándolo, ¿no? Bueno, la frase que me ha hecho un poco famoso dice, pero usted ¿tiene PowerPoint o tiene algo que decir? No, yo espero tener algo que decir, ¿no? Princeton, una de las grandes universidades de Estados Unidos, ¿no? Ahí estuvo Einstein. Es una excepción dentro de las grandes. Esta es la rectora durante 14 años, ¿no? Del 2001 al 2014, ¿no? De genética, ¿no? Se llama Shirley Tilghman. Bueno, ella en esta entrevista defiende su modelo, que es un modelo que rechaza, que descarta lo pragmático, que son las 3 facultades estrella en los campus de Estados Unidos y que no están en Princeton. No tienen ni medicina, ni derecho, ni economía. No tienen. Que son allí carreras de posgrado. Hay que hacer primero liberal arts y luego ya uno se matricula. Entonces, ¿por qué se apuesta en Princeton? Por las humanidades de base y por la investigación superpuntera y superespecializada, ¿no? O sea, piensen, ni derecho, ni medicina, ni economía. Casi podemos pensar que es imposible una universidad sin estas facultades, ¿no? En Occidente, ¿no? Bueno, pues Princeton. Y dice ella, de mis 14 años, lo que me tiene más orgullosa, o sea, mi gran logro, es el Centro Lewis de Arte. Una facultad de arte. Y cuenta lo que eso ha supuesto para el campus, cómo ha cambiado la vida del campus, ¿no? Arte, ¿no? En Pamplona, en Navarra, tenemos desde hace unos pocos años un gran museo de arte contemporáneo.
no estaba pensado, pero fue una donación. Hay una familia de empresarios, Huarte, familia legendaria en Navarra, mecenas de artistas, todo el siglo XX, y María Josefa Huarte tenía 50 pinturas, 50 cuadros top, un Picasso, un Rothko, cuadros muy valiosos. Y no tenía hijos. ¿Qué hacer con la colección? En Pamplona hay un museo de Navarra, que tiene de todo. Tiene arqueología, mosaicos romanos, un marfil medieval árabe, un cuadro de Goya, hay un poco de todo. Pero no hay en Pamplona un museo de arte contemporáneo. Entonces, María Josefa habla con el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona para hacer un museo para su colección, pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Y estos Huarte, que como digo son mecenas, financiaban la típica cátedra boutique, cátedra Félix Huarte de arte. Félix era el padre de María Josefa, ¿no? Una cátedra en Pamplona, en la Uni, que cada año hacía un simposium súper glamuroso y una publicación, típica cátedra boutique, ¿no? Y dijo María Josefa, ¿y por qué no en el campus, en la universidad, ¿no? Entonces ella ponía una condición, un edificio para el museo, y que debía diseñar Rafael Moneo, arquitecto español, navarro, amigo de los Huarte, figura mundial. Ha hecho, por ejemplo, en Los Ángeles, California, la Catedral Nueva, ha hecho obras por el mundo, ¿no? Ella quería edificio propio para el museo, obra de Moneo, y también, lógicamente, que el gobierno de Navarra diera su visto bueno, que no grabara fiscalmente la donación o lo que fuera. Y se logró. Un edificio grande, hermoso, como aquí dicen, qué belleza, de 22 millones de dólares. 22 millones. Con un gran teatro, salas de 12, porque es un museo en plan de divulgación, investigación, artes escénicas, teatro, danza, artes plásticas. Hay una maestría de gestión de museos, estudios curatoriales. Bueno, entonces la Uni recibió este regalo, bueno, pues a por él, ¿no? Aún no se ha pagado del todo el museo, mucho fundraising, pero bueno, convenios con todo el mundo. Por ejemplo, el último con los Emiratos Árabes. Como sabrán, el mundo árabe tiene petróleo, pero el petróleo no va a durar eternamente. Entonces, los países con inquietudes y con visión, ¿qué hacen? Por ejemplo, apostar por el deporte. ¿Qué país árabe apuesta por el deporte? Qatar, Mundial de Fútbol. ¿Te suena el equipo Liverpool? El Liverpool tenía un manager en los años 60-70, clásico, Bill Shankly, legendario, autor que hay que estudiar, Bill Shankly. Frase de Bill Shankly: el fútbol no es asunto de vida o muerte. Es algo mucho más importante que eso. Qatar, fútbol, el Mundial de Fútbol, pero otros mundiales traen entrenadores, nacionalizan jugadores, etcétera, ¿no? Y bien, por ejemplo, ocupó el podio en el Mundial de Balonmano, tercer puesto, o sea, algo impensable, ¿no? Bueno, pues Emiratos apuesta por el arte. Museos, han comprado el último cuadro de Leonardo da Vinci que se subastó, y hemos hecho un convenio en nuestro museo con Emiratos Árabes, ¿no? O sea, bueno, y también ese museo ha incidido en la vida del campus. Por ejemplo, tenemos ahora una orquesta sinfónica de estudiantes. Antes no había, ¿no? Y grupos de teatro. Bueno, se nota. Yo también iré ahora a Santiago de Chile, a una universidad bien, está bien, pero donde también hace 10 años se abrió una carrera nueva que era escritura creativa. Leer y escribir, ¿no? Bien, pues me contaban que esa carrera que hace poca gente ha influido en todo el campus. Las conversaciones, una nueva sensibilidad, ¿no? O sea, el papel del arte, ¿no? Que civiliza, que eleva, que ennoblece, que abre horizontes. Cuando yo estudiaba, la carrera que abría puertas supuestamente era Derecho. Hoy, ¿qué carrera hace la gente bien? Ingeniería comercial, business, empresa, es lo que supuestamente se estudia, ¿no? Yo tengo unos ejemplos, porque defiendo mi causa, de gente de humanidades, de filosofía, que triunfa en la vida.
como dicen mis alumnos, por ejemplo, un ejemplo. La bolsa alemana, el DAX, DAX, las empresas se cotizan en bolsa, ¿no? Hay siempre rankings, ¿no?, de beneficios, etcétera. Un ranking que se hace cada año. El ejecutivo, el gerente general o CEO que más gana. En Alemania el que más gana es Matthias Döpfner, CEO de Springer, una empresa de medios. Gana cada año como sueldo casi 20 millones de euros, 19, algo. ¿Saben qué estudió Matthias Döpfner? Es doctor, porque ahí son todos doctores, ¿no? Musicología, teoría de la música. Hace unos años la Fiat, empresa de automóviles, estaba en quiebra, desastre. ¿Quién la reflotó? Un tipo que había estudiado filosofía, ¿no?, etcétera. Podemos sumar ejemplos de cómo las humanidades, la filosofía, etcétera, ayuda a pensar, a razonar, a triunfar. Bien, pues Princeton, importancia del arte. Y también dice la señora Tilkman, lo de los MOOCs es algo del pasado. Lo que ocurre en un seminario, una aula pequeña entre un profe y unos cuantos alumnos, eso es lo mejor del mundo, no tiene parangón, no hay nada igual. Platón, esa conversación en torno a un tema, un libro, un texto. Bien, rol de la universidad: formar profesionales, hacer ciencia, hacer avanzar el saber y transmitir una cultura. Y esto exige, implica, si no, no hay manera, convivir, conversar, el trato. Esta es una experiencia universal. Lo que realmente educa es la convivencia y el trato. El paradigma de todo aprendizaje y de toda enseñanza, educación es la suma de dos verbos: enseñar y aprender. En la infancia, al comienzo, importa el enseñar, ¿no? En la universidad importa el aprender. La clave es el alumno, son ustedes, ¿no? El papel del docente es, no sé, 20%. Es crucial que el alumno quiera formarse, leer, pensar, conversar. Si no, no hay nada que hacer, ¿no? La cultura, lo que forma es el trato, la convivencia, el ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que los hijos o los alumnos, ¿no?, hablando a padres, son muy malos, pésimos para escuchar. No se enteran. Uno está en clase y dice, pues, el examen va a ser así, tal, termina. Sí, oiga, ¿cómo va a ser el examen? No, pero acabo de contarlo, ¿no? Los jóvenes no se enteran, están en otra cosa, ¿no? Pero esos hijos y alumnos son excelentes, son campeones para observar, ¿no? Y aciertan, como también acertaba yo cuando era alumno, ¿no? El profe entra en el aula y a la media hora el alumno ha hecho la ficha del profesor, ¿no? ¿Sabe o no sabe? ¿Le gusta lo que hace o no le gusta? ¿Le importamos o no le importamos? ¿O está aquí porque no tiene dónde ir, ¿no? Etcétera. Y acertamos, ¿no? Yo creo que con los papás, ¿no?, con los adultos, ¿no? Y somos implacables en el juicio. Y está bien. Aunque, claro, decía Mark Twain, el escritor norteamericano, cuando yo tenía 14 o 15 años, mi papá era un caso imposible, lamentable. No hablaba, no se podía hablar con él, no atendía razones, desesperante. He cumplido 21 y me maravilla cómo mi papá ha madurado. Ahora se puede hablar con él, razona, realmente ha cambiado para bien, ¿no? Bien, claro, yo, cuando los alumnos son implacables en sus juicios, y deben serlo, como también lo fuimos, ¿no?, y enjuician y denuncian corrupción, tantas cosas que son un desastre,
Digo, perfecto, ¿no? Tenéis toda la razón, ¿no? Pero ojo, vosotros que con tanta energía condenáis y denunciáis y tal, aún no habéis sido probados, ¿no? Os quiero ver dentro de 2, 3, 4, 5 años en la vida. Y a ver qué hacéis, ¿no? Desde el aula, desde casa y desde el aula, uno puede pontificar. Pero ya veremos cuando ingreses en la vida, en la sociedad, a ver ahí qué haces, ¿no? Claro, además, he cumplido este año 70. Llevo en la universidad 53 años. Llegué con 17 y ahí me quedé, ¿no? Trabajé en la rectoría, he sido docente, investigador, gestor, he hecho de todo, ¿no? Y claro, también he visto de todo, ¿no? Gente heroica, admirable, y gente que se ha vendido, que se ha corrompido. O sea, por tanto, cuando uno no ha sido puesto a prueba, es muy fácil pontificar. Eso está mal, tal, o sea, bien, bien, pero quiero verte a ti en la tesitura, ¿no? Vale la pena trabajar en la universidad, ¿no? Me tocó como decano pasar de 1 a 3 carreras en mi facultad, ¿no? Como refundarla, ¿no? Tuve que contratar a muchos docentes, ¿no? Entre ellos a la decana que el otro día me presentó en la despedida, ¿no? ¿Y qué les decía? Y qué os digo a vosotros, ¿no? Una vida de estudio. Eso es una maravilla, ¿no? ¿Cómo empieza Aristóteles su libro de la metafísica? Dice, los hombres desean por naturaleza saber. Queremos saber, ¿no? Hablo un poco en plan de abuelo, como se dice en España, abuelo cebolleta, que cuenta sus historias. Fui al colegio alemán en Madrid. Era el mejor alumno de mi clase, notas en la mano. Y en aquella época el gobierno hacía 2 exámenes llamados reválida, con 14 años, elemental, y con 16, superior. También, ya esto era un examen del gobierno, máxima nota. Y hacía ciencias. Y se esperaba que fuera superingeniero, pero acabé el año 69 el colegio. Y habíamos tenido el 68. Mayo del 68, la primavera de Praga, guerra de Vietnam, muerte de Martin Luther King y de Bob Kennedy. Y yo quise entender el mundo, quiero entender el mundo, ¿no? No hacer barcos o carreteras, ¿no? Así que dije filosofía, ¿no? Tragedia. Mis padres, en el colegio, te has vuelto loco. Terrible, terrible. Pero como dicen los famosos en las entrevistas, no me arrepiento de nada. Una vida de estudio. Por supuesto que la docencia también tiene una componente vocacional. Y aquí hay como un misterio. Hay docentes que entran en el aula y la gente se calla y atiende. Y otros entran en el aula, la gente sigue conversando y no se calla, aunque lleven haciéndolo 30 años, ¿no? No sé a qué se deben. No es cosa de técnica, de unos trucos, ¿no? Pero, entonces, por eso hay gente que sufre, porque no se callan. Hombre, la tarima es un sitio delicado, uno está expuesto. Por ejemplo, empresarios, banqueros, políticos, tienen pánico a la tarima de la universidad. Les da miedo. Y si van es para leer algo escrito y que no haya preguntas, o sea, tienen pánico. La tarima compromete, sin duda, ¿no? Pero es una maravilla, ¿no? Acompañar a gente joven en su maduración y crecimiento no tiene parangón. De hacer barcos, hacer tuercas, hacer cafeteras, bien, pero ayudar a crecer a gente que luego es gente exitosa, gente íntegra, héroes cívicos y que después te lo agradecen, eso no tiene precio, ¿no? O sea, vida de estudio, docencia. Después, si uno es bueno, viajará y recorrerá el mundo, como Asterix en la Legión, ¿no? Conocerás países, alístate, ¿no? Porque vas a congresos, te invitan, o sea que un buen académico recorre el mundo. A la gente joven le gusta viajar, ¿no? También, aunque últimamente en Occidente los estados, los gobiernos,
regulan, controlan, acribillan a cuestionarios, etcétera, pero hay poco control. O sea, un académico en el fondo hace lo que le da la gana, lo que quiere. En la empresa hay continua presión, resultado, reporting, a ver, contratos, ventas, seguros, lo que fueren. En cambio, el académico hace lo que le da la gana, lo que quiere. Si es bueno, sin ningún problema. Hombre, después, con frecuencia, en la casa de estudios hay buen ambiente. Por ahí fuera hay que ir con el cuchillo en los dientes para, esto se llama en economía, un coste de transacción. Para lograr algo con frecuencia en la propia empresa hay que pelear, hay que intrigar, hay que desbaratar maniobras hostiles, mucha energía dedicada simplemente a conseguir lo mínimo para trabajar, ¿no? Y con frecuencia eso no pasa en la universidad, ¿no? Igual pasa en la Gabriel René Moreno, porque aquello es algo monstruo, ¿no? Pero así pues, vida de estudio, docencia, muy gratificante, recorrer el mundo, un clima básicamente liberal. Claro, hay un pero, en la vida no todo es perfecto. ¿Cuál es el pero de esa vida? Uno no se hace rico. En España uno vive con dignidad, no es rico, ¿no? Y en América es más duro. Quien quiera vivir de la docencia tiene que ser un estajanovista de la docencia y dar clase en 3, 4, 5 universidades, ¿no? Conozco gente que lo hace, ¿no? Si no, tenemos profesor horas, gente que trabaja en sus oficinas, bufetes, y viene a dar unas horas y luego se va. Porque aquí esto está mal pagado, ¿no? Pero bueno, hablaba de mi clase, donde yo era el mejor alumno, ¿no? Acabamos creo que 20 chicos y 14 chicas, ¿no? Nos juntamos cada año por Navidad, cada año, ¿no? Y es gente que ha triunfado. Por ejemplo, de esos 30 y pico hay uno que ha sido diputado y eurodiputado, una que ha sido senadora. De la lista de los 100 más ricos de España está el número 44. Premio Nacional de Arquitectura. O sea, hay gente muy triunfadora, ¿no? Y de esos que nos juntamos, creo que soy el que menos dinero gana. Aunque soy feliz con lo que hago. O sea, como ellos, algunos tienen un yate, un velero, van en verano a bucear a las Maldivas en el Índico, etc. Yo no hago nada de eso, ¿no? Pero soy feliz, ¿no? Y me ven feliz y me lo dicen, que me envidian, ¿no? O sea que, por tanto, no todo es hacer carrera, ser un yuppie, triunfar, ser rico, tener dinero, no. Igual eso ya no compensa, ¿no? O sea que vale la pena dedicarse a la universidad, ¿no? Hay pocas cosas más nobles, más gratificantes que eso, ¿no?